En este mes de mayo del año 2025 salió humo blanco de una chimenea y se consagró a un ser humano como representante de Dios en la tierra. Y quiero compartir la palabra templo de cómo se fue desarrollando a través de toda la historia que conocemos. Voy a hablar sobre la palabra templo, un término que, aunque común en nuestra sociedad, está profundamente vinculado al sentido religioso. La mayor parte del contenido será leído, ya que considero que su claridad es suficiente y no requiere mayor explicación. Comenzaré con el discurso de Esteban en Hechos de los Apóstoles y luego continuaré con otros textos de las Escrituras que siguen la misma línea. Además, haré un breve recorrido por la historia para contextualizar el significado del templo a lo largo del tiempo. Finalmente, dejaré una pregunta para la reflexión, especialmente dirigida a quienes compartimos la fe en Dios. La palabra templo, de la forma que la conocemos, tiene una relación humana con sus conceptos de vida, es decir, cómo se relaciona con el edificio llamado templo el ser humano, ya sea que la persona crea en Dios o tenga sus propias creencias. Las paredes de un edificio llamado templo imponen conducta, pero fuera del templo el mundo parece no tener reglas. El ser humano ordena y semantiza la realidad espacial, lo que significa que le da una función, la hace socialmente disfrutable, convirtiéndola en un espacio socializado y culturalizado dentro del cual transcurren las relaciones de las comunidades humanas. A partir de este momento ya no es una realidad espacial, sino una realidad territorial. El espacio se ha convertido en territorio llamado lugar santo. Ahí el hombre determina qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Esa es una realidad en el mundo desde hace cientos y cientos de años. Según los historiadores, dicen que desde la salida de Abraham de su casa hasta la crucifixión del Señor hubo 1930 años. Si sumamos esos años después de la resurrección del Señor hasta hoy, serían 3.955 años. La idea del templo sagrado no nació hoy, es un eco ancestral que resuena a través del tiempo. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, digo nosotros los que creemos en Dios, vemos que las cosas cambiaron después de la resurrección del Señor, pero parece que a muchas personas llamadas cristianas no se han enterado todavía o no les llegó el mail. Discurso de Esteban, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 44 al 50. Él comienza contando la historia de Israel. Nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio, hecho como Dios le había ordenado a Moisés según el modelo que éste había visto. Después de haber recibido el tabernáculo, lo trajeron consigo bajo el mando de Josué cuando conquistaron la tierra de las naciones que Dios expulsó de la presencia de ellos. Allí permaneció hasta el tiempo de David, quien disfrutó del favor de Dios y pidió que le permitiera proveer una morada para el Dios de Jacob. Pero Salomón fue quien construyó la. Sin embargo, el Altísimo no habita en templo construido por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán? Dice el Señor. ¿O qué lugar de descanso? ¿No es mi mano la que ha hecho todas estas cosas? El apóstol Pablo en Atenas, frente a los más grandes filósofos de su época, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 24 y 25, dijo: Dios no habita en templos. Expresó lo siguiente: el Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Encontramos en las Escrituras expresiones en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27, y dice lo siguiente: ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener,
cuánto menos esta casa que yo he edificado. Eso expresó el rey Salomón, y él dijo, esta casa que yo he edificado. Dijo casa. También encontramos lo que dijo el Señor sobre el templo, Mateo 21:13. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El Señor dijo casa, no dijo templo. El profeta Jeremías también hizo referencia al templo. Dijo, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Dios. El Señor usó la frase del profeta Isaías. Isaías 56:7 dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, porque mi casa será llamada casa de oración. En Lucas 21:5 y 6 dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. El mismo Dios que dijo que se construya una casa de oración, el mismo Dios dijo que no quedaría piedra sobre piedra, o sea, sería destruido. Etimología de la palabra templo. La palabra templo viene del latín templo. El vocablo fue formado primero sin significado religioso. Se trata de un antiguo vocablo de la lengua augural. Los augures que vaticinaban por medio del vuelo de las aves delimitaban o cortaban un espacio cuadrangular de cielo en el que centraban sus observaciones. La práctica se extendió además de abrir tales espacios en los bosques, talando la vegetación, espacios considerados sagrados desde que se practicaban estos ritos. En latín, la palabra templum designó el espacio sagrado, de parecida formación y significación al término griego témenos, y solo más tardíamente al edificio que en el interior se construía para contener la estatua de un dios y las ofrendas que los fieles le aportaban. Una clara vinculación del templo con las prácticas augurales nos queda aún en el verbo contemplar. En origen, observar el templo o espacio sagrado delimitado en el suelo y en el cielo para primitivamente consultar con los dioses mediante el vuelo de las aves, que es lo que hacían los sacerdotes. Los romanos le dieron su sentido y significado, pero el significado de la palabra tiene origen mucho tiempo antes que el Imperio Romano. No es que nace ahí la etimología. Hay una historia de Abraham que cuenta lo siguiente: el llamado de Abraham. Combinando los relatos de la Biblia y del libro de Abraham, aprendemos que el patriarca Taré vivía en Ur de los Caldeos, y de acuerdo con ambos relatos, se había contaminado por la idolatría de los habitantes del lugar, y en esa época se relacionaba en varios textos con el sistema de idolatría egipcio. Este sistema incluía los sacrificios humanos, y los padres de Abraham le ofrecieron para ser sacrificados a sus dioses, ya que Abraham no creía como ellos y su predicación representaba un peligro del sistema. Abraham fue salvado milagrosamente por intercesión de un ángel, y el templo en que se ofrecía a los dioses paganos fue destruido. Durante este evento milagroso, Dios extendió a Abraham por primera vez el llamado para salir de la región hacia una tierra prometida. La muerte de Harán, el hermano de Abraham, fue detonador que alentó a Abraham a emigrar junto con su familia hacia Mesopotamia, a un lugar que llamarían Harán en honor del hijo fallecido de Taré, y cuya región más tarde sería conocido como Padán Harán, de donde provendrían los arameos. Taré acompañó a Abraham en este viaje hacia Mesopotamia, pero Abraham se apartó de él al poco tiempo para cumplir con el propósito del llamado de Dios. Después tenemos la historia de la antigua Roma. Para los romanos, el templo significaba morada de una divinidad, morada de una divinidad. Los romanos decían, sagrado es todo lo que es propio de los dioses, todo lo que tiene relación con la divinidad, todo lo que está dotado de una realidad o existencia de una presencia particularmente intensa, sinónimo de luminoso,
o más. Eso sucede en las personas que visitan lugares llamados sagrados, ya sean bíblicos o no. Las personas se predisponen para sentir esta experiencia. ¿Cómo eran consagrados los hombres que pasaban a ser dioses en Roma? En la antigua Roma se reunían en el Sacrarium Templum cuando se consagraba a un emperador que sería Dios. Se reunían todos los sacerdotes, los políticos, los jueces, los generales. Ahí el sacerdote largaba humo por la chimenea y se tenía que ver la figura del difunto en forma humana. Y esa figura de humo que iba saliendo de la chimenea hacia el cielo, si estaba la figura humana del difunto, entonces se consagraba a un dios. Con solo un testigo presente que veía eso, era suficiente para que se consagre a un dios. Con solo un testigo presente que veía figura de Dios. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 3:17, nos dijo lo siguiente: porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. 2 Corintios 6:16 expresó: porque ustedes son el templo del Dios viviente. La pregunta es, si nosotros somos el templo sagrado de Dios, ¿por qué adoramos un edificio? ¿O por qué decimos que el lugar es santo? ¿No será que es hora que nos preguntemos qué hacemos cuando se consagra un líder para servir a Dios? ¿No será que estamos levantando un Dios humano con pies de barro? ¿Dónde dice la Escritura, después de la resurrección de Cristo, que hay que consagrar a las personas para que sirvan a Dios? ¿Cuántos problemas en el mundo se pudieron haber evitado si se tenía en cuenta estas cosas? Las preguntas son para reflexionar y meditar. Repito lo que dijo el apóstol Pablo: porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo, porque ustedes son el templo del Dios viviente.